¿Nos ayudas por favor con la grabación? Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio virtual de FEISA, con el que buscamos brindar herramientas prácticas y conocimientos aplicables que les permita tomar decisiones informadas en sus emprendimientos y negocios. En la temática de hoy que hemos titulado ¿Cuánto cuesta ser competitivo en el mercado? Exploraremos los costos que inciden directamente como en la rentabilidad y la sostenibilidad de los proyectos empresariales. En este espacio contamos con el apoyo de la Universidad CEIPA y su docente y experta en la temática, Diana Bedoya Gómez. Diana, bienvenida. Te concedo la palabra para que te presentes, nos cuentes cómo va a ser la dinámica de este espacio y arranquemos con esta temática que nos convoca. Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Ay, no, gracias a ustedes por convocar este espacio que une pues a todos sus asociados en FEISA, pero también a sus familiares y a todos los cercanos que tienen todo el tema del emprendimiento. Como dijo Diana, mi nombre es Diana Cristina Bedoya, soy de profesión contadora, con especialización en maestría en finanzas, muy amante de los costos y sobre todo pues una docente de vocación maestra, he enseñado en todo el tema de ejercicios, pregrado, posgrado, pero también en consultorías. También he tenido la gran oportunidad de acompañar a algunos de ustedes en este programa de consultoría que tenemos en el área financiera desde CEIPA. Entonces conozco pues como en detalle de pronto a algunos de los que son asociados, a sus familiares en algunos emprendimientos que tienen. Bueno, digamos que la dinámica del día de hoy va a ser un ejercicio desde los modelos de costos, el trabajo de costos desde el presupuesto, pero va a ser un poco reflexivo, un poco llevándonos a entender por qué los costos y por qué en FEISA los están haciendo esta invitación. Y digamos que en algunos de los momentos vamos a poder conversar, interactuar o por el chat o si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues maravilloso que participemos de esto. Entonces, voy a empezar a proyectar. Entonces, como lo dijo Diana, este encuentro se llama ¿Cuánto cuesta ser competitivo en el mercado? Tiene dos focos importantes en el tema de costos y en el tema de presupuestos. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Vamos a abordar un poco el ciclo de vida de las empresas. Estamos abocados al tema de cuánto es el momento que ustedes están en la ideación, están en toda la parte de crecimiento, de pronto hay algunos que están apenas abriendo y demás, pero entonces nos vamos a ubicar en cada uno de esos espacios y mirar cómo es que desde esos elementos ustedes pueden trabajar el tema de costos y presupuestos. Vamos a hablar un poco del tema de costos, gastos, puntos de equilibrios, algunos ejercicios, vamos a trabajar algo de presupuesto y les voy a compartir al final unos regalos muy especiales que tiene para ustedes FEISA y CEIPA con un modelo de planeación financiera que creo que les puede ser muy útil y recomendaciones finales. Entonces, para dar comienzo a esto, voy a empezar con esto. Toda gran empresa comienza con una idea, ¿cierto? Toda empresa grande, pequeña, lleva mucho, lleva poco en el mercado, siempre estuvo fundamentada en una idea de alguien o de un grupo de personas que tuvieron esa iniciativa, detectaron ese problema, dijeron, por aquí puedo yo hacer algo. Entonces ahí les traigo pues algunas referencias. Ramo, que empezó horneando, digamos, todos los elementos de panadería con una receta propia en unos lugares desde Bogotá, Crescent Waffle, que yo creo que lo conocemos mucho, esa historia de esos dos novios emprendedores de una universidad que su trabajo de grado era este y que empezaron pequeños y ahora tienen más o menos 220 establecimientos. Vélez, que también empezó trabajando con riatas y con correas sencillas y ya tiene alrededor de 330 local y ya tiene una apertura no solo nacional, sino internacional.
nuestro Arturo Calle, que creo que en todas partes de Colombia tiene un sello diferenciador en temas de hombres. Ya hace poco incursionó en temas de mujeres y de niños, pero también empezó pequeño. Y no me faltaba hablar acá de nuestro noticia del momento frisbee, que yo creo que todos hemos evidenciado en la última semana ese apoyo que hemos tenido con esta gran cadena que también inició en un espacio pequeño y que ya tiene una cobertura nacional e internacional y que en este momento tiene pues como al país unido en ese sentido de pertenencia por una marca que es de nosotros. Entonces, ¿por qué inicio con esto? Porque FEISA les tiene a ustedes una invitación, y es una invitación supremamente importante, y es que gestionar la idea como una gran empresa desde el inicio. Eso es lo que queremos, eso es lo que le apuesta a todos estos espacios de conversación, de capacitaciones, de formación, de consultoría. Que cualquiera sea su idea, su emprendimiento, su hobby, llevado a un nivel un poco más amplio, ¿cierto? Que ustedes desde ahí lo empiecen a gestionar como si fuera una empresa. Y en temas financieros, uno tiene niveles de madurez financiera. Y qué rico que ustedes desde este momento, desde esta idea, desde lo pequeño o lo grande que tengan ese desarrollo, ese emprendimiento, lo visionen como grande y lo gestionen con un nivel de madurez como una empresa grande. ¿Listo? No esperar a crecer para pensar como empresa, empezar a gestionar tu idea como si ya la fuera. Entonces, esta invitación yo quiero que hagamos como un pacto y por eso les pongo aquí estos emoticones. No sé si por favor te me comprometen desde ya, alzando su manito en el Zoom, escribiendo en el chat, colocando un emoticón, diciendo sí, vamos a trabajar mi empresa o mi negocio o mi idea o mi hobby o mi emprendimiento como si fuera una gran empresa y vamos a empezar a involucrar todos estos elementos que son relevantes en el tema de las finanzas. Entonces yo quiero ver manitos arriba, pulgares. Muy bien, Jonathan. Ya estamos aquí en un compromiso. Diana, por supuesto, Paola, voy a trabajar como si fuera la gran empresa y llevo con mi negocio 11 años, o sea, esto no es un emprendimiento de poco, sino que ya estamos en fase de crecimiento. Muy bien, Diana, muchas gracias. Ok, listo. Yo sé que los otros también se me van a comprometer con este espacio y con todos los otros espacios que tiene FEISA pues para ustedes. Entonces, como les decía, primero hay que entender las fases de un negocio, ¿cierto? Y cada una de las fases tiene unos impactos en el tema financiero. Entonces aparece la idea, después la introducción, aparece el crecimiento, después el tema de estabilidad, madurez, consolidación, después aparece la estructuración, cambios y declive, declive. Ojalá pues no pasemos por esta, pero realmente en el tema de los emprendimientos todos sabemos que digamos que en Colombia tenemos una alta mortalidad, pero para eso están estos espacios. Entonces, ¿qué vamos a hacer como con esto? Vamos a identificar cuáles son los hitos importantes en el tema financiero, sobre todo de estos dos que son como el tema de emprendimiento que nos tocan a nosotros, aunque yo veo que por aquí ya una compañera nos dijo, no, llevo 11 años, maravilloso, porque igual todo esto aplica a ello. Entonces, la idea, esa parte de pensarme qué es lo que voy a hacer, visualizo, documento, materializo el propósito, entiendo cuál es el problema. En esta parte, yo creo que ya somos llamados a hacer en el papel, muy elaborado, asesorados, de manera propia, lo que sea, unos estudios, ¿cierto? Unos estudios legales, de mercado, técnico, administrativo, de todo el tema del impacto social y ambiental y obviamente el tema financiero. Como les digo, puede ser muy elaborados, muy sofisticados, con muchas metodologías y técnicas, o puede ser una cosa mucho más reducida, pero eso no le quita peso a que esa idea se está incubando, está generándose allí. ¿Qué tiene esto en el tema financiero?
digamos que aquí no hay todavía negocio, aquí no hay movimiento de recursos y digamos que la mayor preocupación de nuestros emprendedores es empezar a gestionar esos recursos y por dónde lo van a trabajar. Entonces, normalmente en esta fase de gestión familiar, de amigos y demás, y todo está consolidado como si fuera patrimonio. ¿Listo? La fase segunda, que es la introducción, arranque y lanzamiento, claro, ya estamos operando, ya iniciamos, ya arrancamos con esta idea, sacamos nuestra primera producción, si estamos hablando del tema de panadería, si estamos hablando del tema de confección, si estamos hablando de servicios, la consultoría en lo que yo considere que soy fuerte, ¿cierto? En tema legal, si soy abogado, si soy contador, es decir, ya arrancamos, ya empezamos a vender y por eso es que la venta se vuelve la prioridad para precisamente pues materializar esa idea. Tal vez en esta se está perdiendo plata, ¿cierto? Hay muchos costos ocultos. ¿Y qué son esos costos ocultos? Pues costos que yo tengo y no se los traslado a mi cliente posiblemente porque es como una idea ahí que todavía no tiene un fundamento, pero desde allí tenemos que empezar a ser muy claros con la realidad de nuestra empresa. ¿Listo? No tengo muchas utilidades posiblemente. Y entonces en este elemento, digamos que el propósito es buscar clientela, posiblemente no tenga muchas economías de escala, posiblemente tenga altos costos fijos y costos variables, puede tener un tema de riesgo del negocio o de la empresa, ya se empieza a trabajar una inversión, ¿cierto? Y esto que ven ustedes acá abajo, que se los dejé pues como muy detallado para que ustedes cuando vean esta presentación lo recuerden, es flujo efectivo por todas las actividades de operación. Posiblemente es negativa, es decir, estoy vendiendo, pero no estoy cubriendo ni costos ni gastos, no estoy alcanzando ese punto de equilibrio, ni siquiera ese punto muerto que ya vamos del negocio, ¿cierto? Porque apenas estoy en fase de introducción, muy probando lo que estoy trabajando. El flujo efectivo de la inversión es negativo. ¿Qué es eso? Estoy tratando de invertir. Claro, si necesito algo para producir, pues necesitaré máquinas. Muchas empresas están dedicadas pues, al tema de impresiones, de camisetas con logo, entonces necesitan unas máquinas específicas o necesitan unos software específicos para desarrollarlo. Entonces, ese flujo efectivo de la inversión podrá ser negativo porque estamos consiguiendo esos productos o lo que llamamos en contabilidad propiedad, planta y equipo para poderle darle forma a eso que estamos ofreciendo. ¿Listo? Y el flujo efectivo de la financiación es positivo. ¿Y por qué? Porque nos entra plata de quiénes, de los financiadores, posiblemente de esos míos, ¿cierto? Propio, que saco de mi recursos de ahorro de la empresa en la cual estoy trabajando, si tengo la empresa y estoy asalariado y estoy en la empresa, si soy otro emprendedor y tengo un negocio adicional que me da efectivo, le saco a ese negocio para meterle acá, entonces está entrando efectivo, o si voy a ir al banco o a cualquiera de estas entidades o, que nos diligencian y nos prestan efectivo, dinero, pues va a tener eso, ¿cierto? Entonces, mire que hay unos panoramas no tan certeros para nuestros emprendedores, pero aquí hay alto riesgo, pero todos, como les decía yo ahorita, arrancan por ahí. En esta fase de crecimiento, ya empezamos un poco a estabilizarnos, a cubrir los costos, a cubrir los gastos. Empiezo a ganar para poder invertir, pero invertir desde el negocio, no invertir con recursos del accionista o del socio que está poniendo el capital o del banco, sino que ya es posible que el mismo negocio genere a nosotros esa utilidad. ¿Listo? Hay otra fase que no vamos a detallar tanto, que es la fase de madurez, consolidación, y normalmente esta fase en términos financieros es una fase muy productiva para el negocio. Es una fase donde el flujo efectivo de la operación, o sea, el negocio da para la venta
cubre sus costos, sus gastos, cubre sus capitales de trabajo, es decir, lo que necesita de los recursos necesarios para trabajar, puede invertir evidentemente, y posiblemente esté trabajando en pagar deudas, pero también podrá estar invirtiendo y podrá conseguir dinero, pero digamos que en esa fase de crecimiento, estas empresas generan unos niveles de rentabilidad y flujos estables. Entonces ahí el tema de la innovación, el cambio, los va jalando hacia otra fase, que es de reestructuración, que posiblemente es esa, y no hablamos de reestructuración en sentido negativo, ojalá pues no, sino que entran a nuevos mercados, que pueden hacer procesos de innovación, pueden cambiar su estructura. Entonces, en ese sentido hablamos de reestructuración y claro, hay otra reestructuración que es aquellas que están en fase anterior al declive, que es el cierre como del negocio y ya nos toca, digamos, apagar y irnos de acá porque definitivamente tuvimos algunos problemas de mercado, ¿cierto? Posiblemente algunos problemas de canales, posiblemente algunos problemas contractuales, y todo eso va a repunta al tema financiero. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque es súper importante el tema financiero en cada una de las etapas y ser consciente de cuáles son los recursos que necesitamos, que estamos invirtiendo y cómo los vamos a, digamos, a gestionar y a retribuir. Cuando estamos en todas estas fases de crecimiento, ustedes lo más seguro es que ya han diseñado su, su, su su modelo de negocio y hay una metodología que se llama Canva, y nos dice, listo, entonces tenemos la propuesta, estamos arrancando, tenemos las actividades claves, tenemos los recursos, tenemos los clientes, los canales, el segmento, los socios y tenemos varias cosas súper importantes para el tema financiero. La estructura de costos, que ya vamos a hablar un poco de eso, la fuente de ingresos para ejercicios de presupuesto y los recursos clave. Miren que de esta metodología de 9 puntos, podríamos decir que 3 de ellos están dándole soporte a lo que es la propuesta de valor de ese negocio. Y este modelo no es transversal a la idea, al arranque o a la introducción, a la fase de crecimiento, a la fase de madurez. Es decir, este los va a acompañar a ustedes durante toda la historia, bajo esta metodología o bajo otra metodología, porque este es como tu negocio en una página, llamémosla así. Pero miren qué tan relevante estos 3 elementos. Pueden cambiar, pueden variar a medida de esas evoluciones de esos tiempos y esas fases, pero siempre van a estar ahí. Algunas entonces, ejemplos, por acá les traje Uber, un negocio bastante disruptivo, un negocio que genera una opción de transporte y unas fuentes de ingresos adicionales para otros de sus digamos, asociados o clientes, que tiene unas personas que necesitan un transporte urbano y los dueños de los autos, y que tiene unas relaciones, unos canales, unas alianzas, unos desarrollos, pero claro, en la estructura de costos, muy importante el tema de marketing y publicidad, el tema de los empleados, el tema de las plataformas, el tema de las licencias y toda la estructura que mueve, digamos, esos carros. Esos carros no son propios, pero ellos tienen que garantizar que se está movilizando a través de ese arriendo. Y obviamente, ¿cuál es la fuente de ingreso para este modelo? ¿Cómo monetizo este negocio? A través de la comisión por cada viaje. Es decir, este es un negocio de intermediación donde el ingreso es una comisión y los costos están asociados a ese ejercicio de comisión. Aquí tenemos uno más tangible por el lado de Uber, estábamos hablando de un servicio, por el lado de Starbucks, este es el de Starbucks, estamos hablando de unos productos, una propuesta de valor también innovadora en su momento, un espacio donde los estudiantes pueden hacer las tareas,
un espacio para donde las personas pueden ir a trabajar, ¿cierto? Un espacio ahí para amantes del café, de la conversación. ¿Y qué recursos necesitan? Miren acá, como esto es un tema de franquicias también, un tema de marca de Starbucks, maquinaria, unos empleados, digamos, todo el tema de producción, pero también necesitan estructuras, salarios de empleados, todos los insumos, café, leche, maquinaria, alquiler de locales, un montón de infraestructura para poder disponer de esos espacios y ambientes que sean similares donde usted vaya, aquí está en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga, donde esté, que el ambiente denote la marca Starbucks. ¿Listo? Y la fuente de ingreso es lo que yo voy a monetizar, lo que estoy cobrando. El café, la comida y ya los souvenirs que van ligados a esto. Adicional a esto, cuando uno empieza a hablar de todo el tema de competitividad, no se nos puede olvidar a nosotros esto que es súper importante. Una ventaja competitiva digamos, de la lógica entendemos que uno es competitivo cuando tengo algo diferente, innovador, soluciono un problema de una forma específica con algunos atributos de valor y por eso los clientes, los usuarios pueden, digamos, preferirme a mí. ¿Listo? Y en ese sentido, desde la teoría de deporte se habla de tres líneas de cómo ganar la ventaja competitiva. Y esa ventaja competitiva habla de liderazgo en costos, y ahí liderazgo en costos es hablar del que tiene los mejores precios del mercado, para ellos el mejor costo, para los clientes el mejor precio, y su calidad en relación a ese costo puede ser aceptable y hay unos niveles de tolerancia con ello. Hay una diferenciación, digamos, como su nombre lo indica, son en empresas mucho más exclusivas, con mayor calidad, que su precio comparativamente en el servicio o en lo que están vendiendo posiblemente sea igual a otros del mercado, pero ofrecen algo por el cual está dispuesto a pagar ese cliente y por eso es que el precio es superior por ese producto, por ese servicio. Entonces aquí estamos hablando de diferenciación. Y el enfoque, digamos que enfoque, está alineado a un segmento específico. Yo puedo tener segmentación o enfoque en costos o segmentación y enfoque en diferenciación, pero yo me especializo en algo, en un mercado específico, sea un, por ejemplo, un nicho específico para médicos o en el caso, por ejemplo, de Next Moda que se dedica solamente al tema de textiles y demás, entonces ahí estoy yo enfocado. Claro, puedo ser costos o puedo ser diferenciación, pero tiene una apertura mucho más centralizada y más orientada a un segmento. En ese sentido, yo quiero que de pronto en el chat me copien cuáles son de pronto los que consideran ustedes costo, diferenciación en costo, diferenciación, por ejemplo, en costo. Si vamos a hablar del sector de retail, entonces podríamos decir, pues, en costos de uno, es una empresa dedicada a vender a bajo costo, ARA en su momento justo y bueno, frente a otros que podrían ser Olímpica o El Éxito, que son más enfocados pues, en el tema de diferenciación o segmento. También podríamos hablar, si quieren ustedes, ahí en el chat van colocando, en el sector de aviación. Antes era muy enfocado, antes cuando digamos era un mercado muy cerrado, eso era diferente, eso era enfoque totalmente, segmentado a un tipo de población que fuera capaz de pagar ese servicio. Ahora ya hay muchas más empresas que trabajan bajo ese servicio, pero a unos costos mucho más bajitos. En su momento fue el boom cuando salió Viva y trató, digamos, bajó las tasas de los tiquetes a unos precios muy asequibles
digamos, a mucha población y digamos que en eso ha habido la competencia y ya se ha cambiado el tema de diferenciación por segmento, incluso en el tema de aviación, pues ya uno tendrá que pagar adicional por cualquier cosa que uno necesite, pues tendrá que pagar. En servicios como educación también encontramos diferenciación, tendremos costos, ya el cliente, el usuario, ya es el que define si compra o no compra eso. No sé, en el chat, por aquí muchos me colocaron que sí se comprometen. Por aquí, Artesano Pizzería, yo creo que la conozco. Entonces, siguiendo en este orden de ideas de que estamos en el tema de qué necesitamos entender de costos y presupuestos, y es porque estamos en un momento de historia de nuestra empresa, tenemos un modelo de negocio, para poder cumplir con ese modelo de negocio necesitamos unas variables de costos, recursos y el tema de ingresos. Nos podemos enfocar en una de estas ventajas competitivas y finalmente cualquiera sea la decisión que usted tome en su modelo de negocio, sea enfoque, sea diferenciación o sea costos, va a redundar en esta variable, en esta ecuación. Y esta ecuación es muy sencilla. Precio igual a costo más utilidad. Cualquiera de las empresas que esté acá en esto, esté en arranque, que será mucho más riesgoso, está en la parte, digamos, de crecimiento, también con un nivel de riesgo. Cuando ya está en crecimiento, cuando está en estabilidad, siempre va a tener que empezar a gestionar estas tres variables: precio, costos y utilidad. Y ustedes me dirán, esta variable es muy sencilla, yo solo no vendo un producto, vendo mucho, ¿cierto? No tengo un costo, tengo mucho, además tengo gastos. Pero si lo vemos aquí, digamos, para efectos prácticos simples, para que ustedes se queden con esto en la cabeza: precio igual a costo más utilidad. Pero las grandes empresas lo gestionan desde otra mirada, pero siempre aludiendo a ingreso, a precio, ingreso, utilidad, utilidad. Entonces, ¿qué les traigo acá? Como para que miremos que yo lo puedo gestionar a nivel de escala pequeña, precio igual a costo más utilidad, que ahorita le vamos a dar una variabilidad y un matiz a esta ecuación, y las grandes empresas lo trabajan así. ¿Qué estoy mostrando yo en pantalla en este momento? Las super sociedades presenta cada año unos reportes y unos indicadores de algunas de las empresas en Colombia, ¿cierto? Ellos resumen o sintetizan todos los estados financieros de las empresas que reportan a la super, y otras que reportan a la super salud, reportan al tema de transporte, es decir, a varias superintendencias. Y lo que estamos viendo acá en pantalla es que por un lado están los ingresos, que sería nuestro precio, pero nuestro precio es muy pensado unitariamente. Este ingreso es pensado ya en volumen y diferentes mercados y diferentes productos o servicios o diferentes unidades, pero en sí estamos pensando en la variable cómo entra el dinero a la organización. Y en ese sentido, fíjense, ahorita revisando esta presentación, creo que por aquí hay varios de los aliados o de los socios, o ahí me corrigen cómo se llama, de FEISA, Empresas empresas vinculadas. vinculadas. Muchas gracias, Diana. Empresas vinculadas, y decíamos Ecopetrol, por aquí estaba también Dianita diciendo CENIT y otros en general. Entonces, aquí estamos hablando de que hay varios: Ecopetrol, Avianca, Terpel, EPM, D1, El Éxito, Jerónimo Martins, que es ARA, ¿cierto? Corbeta, vemos de salud también, ¿cierto? EPS Sanita, por aquí está Sura. Es decir, para la última información que tenemos publicada, que es 2024, porque apenas están, digamos, consolidando 2023, perdón, apenas estamos consolidando 2024 en
en el sistema de las super sociedades, para la última información que tenemos, estas son las 20 empresas con mayores ingresos, ingresos en Colombia. ¿Listo? Y por el otro lado, les traigo los de la utilidad. Ecopetrol puntea tanto en ingresos como en utilidad. Pero, por favor, díganme quiénes salen y quiénes entran de la lista. Es decir, una cosa es el ingreso y otra cosa es la utilidad, porque ya sabemos que entre el ingreso y la utilidad hay un elemento genérico que se llama costos, que ahora ya vamos a entender que no es solamente costos, sino costos, gastos y otros elementos, pero entre esto hay un camino y un trecho grande. Y esas dos variables hay que monitorear. ¿Qué empresas salieron? ¿Quién me dice? ¿Quién ve por ahí? De pronto si alguien quiere participar. ¿O qué empresas entraron? Hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, pues por ejemplo estoy viendo todos los, como las grandes superficies, lo que es el de Uno, el Éxito, Olímpica, ¿qué más se ve? Jerónimo Más, que Sara. Sí, es Ara, Entonces, todas esas Jerónimo, empresas de grandes sí, superficies salieron. salieron. Muy Ujú. bien, muy bien. Así es. Tenemos muy altos niveles de ingresos, pero cuando ya vamos a los 20, estamos hablando de un referente de 20, o sea, el top 20, ya no los vemos ahí, ¿cierto? Muy bien, Laura, muchas gracias. No sé quién más ve, digamos que los más representativos son los de retail, es verdad, es verdad. También pues vemos que sale Avianca ya no la vemos acá, Terpel ya tampoco la vemos, pero vemos que ingresa, ahora lo revisábamos, ISA, mire que eh, Sensa, sube Cenit, que estaba de 17 en ingresos y en utilidad se posiciona en el número 2. Y habíamos hablado de otra también como del sector, espérate, Isagen. ISA, Isagen, muy bien. Sistema financiero, Seguros Bolívar, este también, Promigas, ¿cierto? Entonces, una cosa es hablar de ingresos y otra cosa es hablar de utilidad. Las grandes empresas, así sea, digamos, y un pequeño negocio también tendría que presentar sus estados financieros. ¿De dónde sale toda esta información? De esto. Y específicamente, esto que les acabo de mostrar, ingresos versus utilidad, sale de un estado financiero que se llama estado de resultados. Por aquí están los ingresos y por acá está la utilidad. Fíjense de que acá hasta abajo, ¿cierto? Hay un montón de cosas que restan, ¿cierto? Casi todo, este no tiene el símbolo de resta, pero este resta, este resta, este resta, este resta, este resta. En sí, casi todo resta. Hay pocas cosas que suman y si ustedes las ven son de pequeña magnitud. Entonces, la ecuación que yo les mostré ahorita, ingresos menos costos, igual, precio de venta menos costos, más utilidad, pues aquí la estamos cambiando, digamos, en el sentido de que tengo que incluir muchas cosas, ¿cierto? Que ya lo vamos a ver en qué es todos estos elementos. Y vamos a tener claro también que esa ecuación va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Vamos a mirar. ¿Cuál es la relación entre el costo y el ingreso? Entonces, claro, el costo, ya dijimos, el costo es lo que necesito yo para producir o para producir un bien o para prestar un servicio. Ese lo puedo calcular de las facturas que a mí me generan los proveedores, ¿cierto? Normalmente yo podría tener un control de eso. Yo puedo negociar con el proveedor si me baja, me sube, pues que me baje el costo porque
digamos, tengo alguna maniobra frente a eso. Es muy importante porque me determina la rentabilidad, la viabilidad y a veces elementos de este no lo perciben los clientes. Ahora vámonos para el precio. El precio está más asociado al ingreso. Ya lo vimos acá, el primero en la línea. Y este sí es lo que paga el cliente, ¿cierto? Está más en función de mercado, competencia, percepción. Está muy definido por lo que el mercado, la competencia define. Es decir, no tengo tanta control sobre esa variable, ¿cierto? Y en ese sentido, pues la toma de decisiones es mucho más restringida. El costo lo paga el empresario, es decir, ustedes como emprendedores, y el precio lo paga el cliente. Pero entonces, yo quiero que desde este momento ustedes se lleven un mensaje, ¿cierto? Cuando yo hablo de costos, es un genérico. Porque cuando yo hablo de costos, usted como emprendedor o usted como empresa tiene que tener en cuenta que hay unos recursos que también disminuyen toda esta base. Entonces, cuando usted habla de costos, tiene que incluirle todos esos recursos. Así se llamen gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, gastos por impuestos, es decir, una cantidad de cosas que usted necesita para poder tener su negocio a flote. Ese es el primer mensaje. La utilidad, bueno, ese es el primero, es el elemento costos. Y la segunda, ya vimos que el precio en general, y muchos de ustedes que son emprendedores, saben que el precio es una variable muy esquiva de control del empresario. Esta variable es más de mercado, de competencia. Tengo que tener unos elementos muy diferenciados para tener un precio muy diferente. Entonces la ecuación ya no va a cambiar, ya no va a ser precio igual a costo más utilidad, sino que tiene que ser utilidad igual a precio menos costo. Precio me lo da el mercado en general y el costo, ya sabemos que son todas estas cosas y es lo que podría controlar. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto sería mi utilidad si yo tengo un precio y dado por el mercado y la infraestructura de mi negocio tiene estos elementos y estos recursos? ¿Listo? ¿Todos vamos hasta ahí? ¿Todos vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok. Listo, chicos. Walter, muchas gracias. Ok, entonces vamos a leer un caso. Carolina tenía 31 años cuando decidió dejar su trabajo como auxiliar contable para cumplir su sueño, montar su propio negocio de pastelería saludable. Le apasionaba la cocina, veía una oportunidad en los productos sin azúcar y sin gluten. Empezó desde su casa con una batidora prestada y con el tiempo se volvió viral en su barrio gracias a sus galletas de avena con chocolate. La gente hacía fila en ferias, la contactaban por Instagram y a los 6 meses ya estaba vendiendo 12 millones de pesos mensuales. Ella misma decía, estoy vendiendo más que en mi antiguo empleo. Esto es todo un éxito. Un año después, Carolina pidió un crédito para abrir un local, contrata a un ayudante, compra hornos industriales y sigue vendiendo igual de bien. Y sus ventas mensuales aumentaron a 20 millones de pesos. Pasó de 12 millones de pesos a 20 millones de pesos. Sin embargo, en el mes 18 empezó a atrasarse con el arriendo del local y a pagar su tarjeta de crédito solo con lo mínimo. Ya saben que esto implica unos intereses. No entendía por qué, si vendía tanto, le quedaba tan poco. El gran por qué, ¿dónde está la plata? Entonces, claro, tenemos unas ventas promedios de 20 millones de pesos, unos insumos en materiales y demás del 50% del costo, 10 millones de pesos, un pago a, digamos que el ayudante que contrató, 2 millones de pesos, promedio más o menos, un arriendo de 2.500.000,
todo el tema de servicios públicos por 500.000, transporte y envío 800, empaque, etiqueta, bolsos y varios 600, publicidad en redes sociales, gastos financieros de 900, aquí se nos fue un cerito, mantenimiento y equipos y utensilios 300 y no incluía el salario correspondiente. Resultado mensual, 2 millones de pesos, sin contar desgaste físico, emocional y demás. A los 2 años, 24 meses, Carolina cerró el local. ¿Por qué se quebró? Yo tengo dispuesto un Padlet. Los que tienen ahí el celular pueden eh, hacer el Padlet y ya les mando por aquí un enlace para que puedan colocar ahí por qué creen que este emprendimiento falló. ¿Listo? 2 minuticos para hacer eso. Ya les mando por acá el tablero virtual a todos desde acá. Les muestro. Esto es un Padlet, un tablero virtual. Cuando ingresen a esto, hay varias personas que ya están ingresando, se ubican al lado inferior derecho, hay un lápiz y ahí colocamos por qué se quebró Carolina, cuáles ideas, cuáles notas, qué faltó en este ejercicio que estamos viendo. Les voy a colocar nuevamente el QR para que lo miremos. Y tenemos ahí 2 minuticos para que algunas personas puedan aportar ahí en el patio. ¿Alguno ha tenido dificultad? ¿Me cuentan? 2 minuticos. Ya empezaron a llegar las respuestas al Padlet. Muchas gracias a aquellos que están haciendo este ejercicio. Muy bien. Les vuelvo a mandar El sábado en la mañana. un minutico. Acá estoy. Van llegando los mensajes. Se los voy a compartir para que vayan mirando cómo van llegando. Recuerden, los que están ingresando, pueden ingresar a la dirección que les acabo de decir o tienen acá el QR que también se los mandé y simplemente al inferior izquierdo, derecho, perdón, aparece un más y ahí lo pueden iniciar. Un minutico más y ya hacemos la socialización. Muy bien.
Listo, yo acá ya me sonó que ya llevamos los 3 minutos. Listo. Entonces voy leyendo aquí algunas y de pronto alguien quiere exponer otros, bienvenidos sean este espacio. Entonces nos dicen, el modelo de costos no era el adecuado, tenía gastos mayores a los ingresos, no calculó el precio real al que debería vender los productos. Por la estructura de costos y gastos tan grande, probablemente se quedó sin caja, quebró porque no tuvo en cuenta todos los gastos operacionales del negocio, empezando por su propio sueldo, y adquirió una deuda importante sin tener en cuenta los intereses. Se quebró por no tener el control de ingresos y ventas en relación con sus gastos e inversiones de insumos y demás. No calculó los gastos, no tuvo control de costos y gastos, no tuvo el control de los gastos y el ingreso, un modelo de negocio deficiente, el precio de venta era inferior a los costos y no controló los costos, los gastos. No sé si alguien adicional quiere aportar. De pronto, ¿alguien? Bueno, yo creo que, digamos que todos los aportes están como articulados, alineados, y evidentemente esa fue una de las principales razones. El tema de tener el presupuesto y olvidarse de que no solamente son los costos, sino los gastos que debe tener incluidos y aquellos tangibles y aquellos intangibles, ¿cierto? Porque hay un costo de oportunidad en el sueldo de esta persona, de Carolina, que no lo incluía y lo debería estar incluyendo ahí. Entonces, el principal, digamos, error que presentó Carolina es no tener un presupuesto, ¿cierto? No saber cuál era su punto de equilibrio a esos niveles a los cuales estaba produciendo nuevamente cuando pasa de su casa a otro nivel, se le aumentan sus costos fijos, es decir, es un modelo de costos fijos muy alto y cuando tengo costos fijos, ya lo vamos a ver, también tengo riesgos muy altos. El costo de la materia prima en promedio para este sector es del 40% y ella lo estaba trabajando al 50%, lo vieron ahí en el ejercicio, que realmente pues es un caso de la vida real llevado a este contexto. Tuvo un problema y es que intentó finalmente, como para poder suplir después eso, aumentar su precio de venta de los diferentes productos, pero ya sus clientes reaccionaron de otra forma y no fue capaz de sostenerlos. Entonces, digamos que ahí no cuenta la historia, pero desenlazó a que las ventas empezaron a caer porque ella subió, digamos, los precios y finalmente el desgaste emocional, el desgaste, digamos, del día a día, la consumió porque no tuvo una gestión administrativa, no definió bien su modelo y se apresuró al tema del crecimiento. Si bien hubo un crecimiento en ingresos, pues esos, como lo dicen ustedes allí en el Padlet, ese crecimiento de ingresos no fue suficiente para cubrir los recursos que ella necesitaba para eso. Entonces, con ello, eh, y creo que todos tenemos pues en ese sentido, la reflexión es, claro, supremamente importante el manejo de los costos de una organización. Entonces ya entrándonos un poco más en el tema técnico, para que ustedes se lleven con todas estas herramientas y con todos estos conceptos y puedan visualizar, digamos, de una forma diferente o mejorar o potencializar o ajustar o confirmar, ¿cierto? Lo que ustedes están haciendo con sus emprendimientos. Esta es la estructura de un costo total. Ya muy puntualizo, ustedes como emprendedores muy interesante tener la separación entre costo y gasto, pero por favor, ténganlos todos referenciados. Eso hace parte de un ejercicio de sano entendimiento de las finanzas. Es decir, cuando vean acá el costo, pues también van a tener que entender que hay unos gastos de por medio y vamos a ver la diferencia. Normalmente entendemos como costo de producción todo lo relacionado con la prestación del servicio o la producción.
Entonces, en el caso de Carolina, estábamos hablando de los materiales, de los insumos, la harina, el azúcar, todo lo que necesitábamos para poder nosotros hacer ese producto. La mano de obra de quien hace los productos, directa o indirectamente. El panadero en este caso, o la persona que está en tema de control de calidad, si estamos en un negocio mucho más grande, el jefe de producción, todos esos hacen parte del costo de producción. Costos indirectos, muchos, que estamos hablando de un espacio. Para poder que ese espacio funcione, necesitamos el mismo espacio y el espacio puede, digamos, impactar el tema de si es propio, pues esto tendrá un costo de oportunidad y ese costo de oportunidad en la contabilidad lo denominamos depreciación, pero si están en el tema de los emprendimientos, pues va a tener un costo aludible a ese espacio. Si es arrendado, obviamente ahí va a estar de manera tangible, cada mes le van a cobrar su arrendamiento. Pero también para que un espacio esté disponible para poderlo usar, usted necesitará servicios de aseo, servicios de agua, energía y en casi todos los negocios necesitaremos eso. Si estamos hablando de un servicio, posiblemente no hayan unos materiales tan altos, pero en un servicio vamos a tener que hablar de temas de tiempos de las personas que están haciendo el servicio. Si estamos hablando de consultorías, de freelance, abogados, como les decía, ahora asesores comerciales, es decir, cualquier servicio siempre va a tener un costo asociado al tiempo que está definido para la prestación de ese servicio, ¿cierto? Y muy posiblemente ese servicio tenga que incluir algo de tecnología o algo necesario y lo vamos a tener que tener ahí. También en este costo de producción hay cosas que nosotros no hacemos, sino que las contratamos, pero se necesitan. Entonces, si por ejemplo yo monto una empresa de confecciones, ¿cierto? Pero realmente yo no soy la que corto o no soy la que confecciono, sino que solo hace un tercero. No tengo una relación contractual con esa persona en un tema de ejercicio de salario, más prestaciones sociales y demás, sino que a ese tercero le pago por alguna unidad de medida, por unidades terminadas, por tiempo de dedicación, por horas, lo que sea. Entonces ahí tenemos que incluir ese costo del tercero. Este es el costo de producción, es lo primero que vemos en el estado de resultados en estas empresas grandes. Ya uno puede decir, hay un costo primo que es lo básico, lo directo, pero también hay un costo de cómo convierto estos insumos en un producto terminado y lo llamamos costo de conversión. ¿Listo? El gasto, el gasto ya es de staff. Los gastos, como lo dicen ahí, son gastos administrativos, de distribución y venta. También tenemos gastos de impuestos y gastos financieros. Y digamos, no tienen una relación directa con esto de acá, pero se necesitan, sí se necesitan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de temas de publicidad, promociones, estamos hablando de la cuota del préstamo bancario, estamos hablando de que si estoy en una empresa y un poco más grande, mi emprendimiento, como lo dijeron ahorita, algunas personas, ya llevo 11 años, entonces no solamente se dedican al tema de hacerlo, sino que tengo de pronto un gerente, tengo un área de contabilidad, tengo una tesorería y todo esto se llamará gastos de administración. Todo esto entonces vendría a ser como el costo total para poder usted calcular el tema de la utilidad neta que al final usted deberá tener, digamos, claro en sus estados financieros para poder mirar si está ganando o perdiendo con el negocio. ¿Listo? Entonces no se les olvide, costo de producción con unos elementos básicos del costo, que son los materiales, la mano de obra, los CIF, que son costos indirectos de fabricación, o los CIS, también los llamas costos indirectos de servicios y contratación. Posiblemente no los lleven con estos nombres, pero háganse una reflexión de qué necesito para poder prestar este servicio, qué es indispensable y requiero para producir esto. ¿Listo? Hablamos de los gastos de distribución y venta, ya les dije, un elemento fundamental ahí, el producto ya está listo, entonces lo necesitamos llevar
al cliente. Esto es lo que me permite entregárselo al cliente en disposición. Administrativos son, como su nombre lo dice, el tema administrativo en general, y financieros es el uso del capital ajeno. Normalmente, entonces, intereses de los préstamos, sea a una entidad financiera, ¿cierto? O una institución que le presta a usted esos recursos para hacer usted uso y está compensando con el interés, o sea, préstamos individuales pues que usted tenga. Ok, hay otro muy importante, digamos que en esta clasificación de costo y gasto, hay muchas clasificaciones, diversidad, pero tener claridad qué es costo y qué es gasto es fundamental. Tener claridad de la identificación con la actividad, departamento y producto es fundamental. Y el comportamiento. Habiendo muchas clasificaciones, en este espacio vamos a trabajar esas tres porque son básicas para el entendimiento de cada uno de sus negocios. Entonces, por acá tengo una pregunta. ¿Cómo tiene en cuenta el IVA al momento del precio de venta? Paola, súper importante esa pregunta. Me devuelvo acá. Entonces, el IVA, ¿qué es el IVA? Es el impuesto al valor agregado, ¿cierto? ¿Quién es un impuesto, ¿cierto? Y un impuesto es algo que yo pago sin una retribución directa, ¿cierto? ¿Y a quién se lo pago? Al Estado, ¿cierto? Al Estado. Simplemente las empresas lo que están haciendo con el IVA es generando un ejercicio de intermediación, ¿cierto? Entonces, yo como empresa compro con IVA y vendo con IVA. Entonces, vámonos primero con eso. Compro con IVA y vendo con IVA. Si yo soy ya una empresa constituida, emprendimiento, y tengo, digamos, la responsabilidad en el RUT de declarar IVA, usted lo que hace en la factura de venta es que yo voy a vender lapiceros, voy a vender cuadernos, voy a vender lencería, voy a vender computadores, voy a vender un servicio, cualquiera que sea. Es decir, si usted tiene la responsabilidad, usted tiene un precio y un IVA. Y ya, digamos que aparece un valor total, todos nos aparece en la factura esos dos elementos separados. El precio sin el IVA es el ingreso para el emprendedor. El IVA, cuando el IVA está separado en la factura, yo como empresa, ¿qué hago? Ese IVA lo recojo y se lo pago al gobierno, ¿cierto? De acuerdo con la periodicidad de declaraciones de IVA, se lo pago. Entonces, eso no hace parte de la estructura ni de costos ni de gastos de la empresa. Simplemente lo que yo estoy haciendo como empresa es recogiendo el IVA de un usuario que me lo pagó, de un cliente que me lo pagó y lo entrego. Si vamos a mirar ese caso en específico, compro con IVA, cobro con IVA, ¿cierto? Compro con IVA, cobro con IVA. Este ingreso que aparecería acá no tiene IVA, porque eso no es ingreso para usted como empresario. Usted simplemente está operando, como les digo, como un ejercicio de intermediación. Es decir, acá, si usted vende un producto por 1.000 pesos o por 100.000 pesos, el IVA es del 19, que es la tarifa general. Usted aquí en este renglón de ingresos o en este precio va a colocar 100 pesos o 100.000 pesos o 1.000.000 de pesos y el IVA no aparecerá acá. ¿Dónde aparece el IVA entonces? Ah, sí, discúlpenme que les moví esto tan abruptamente. En una cosa que se llama pasivos. Pasivos. Usted compró y vendió y usted en una cuenta que tiene por acá, usted le dice, tengo unas deudas con la empresa, en este caso no se llama una empresa, con un tercero, se llama el gobierno. ¿Listo? Y si compro y vendo, ya usted hace un ejercicio de neteo para saber cuánto le debe al negocio, perdón, al gobierno. Ahora, ¿qué es más el caso de los emprendedores? ¿Cierto? Porque no están
digamos, todavía facturando, posiblemente no tengan RUT, que es el registro único tributario, posiblemente no tengan ese registro, o si lo tienen de pronto, su producto no necesita, pues no está con el IVA, no tiene los montos, es decir, usted no cobra IVA en el precio. Compro con IVA, normalmente casi todos los productos, todo está con IVA, vendo sin IVA, ¿cierto? Y cuando llego vendo sin IVA es que en la factura no me aparece desglosada. Es decir, no tengo la obligación de pagarle ese pedacito al Estado. No tengo que hacer una declaración de IVA. ¿Listo? En ese caso, ¿cómo creen que se maneja? Si quieren me copian en el chat. En esos casos, eso sería, muy bien, Adriana, el ingreso sí es completo, nos dice Adriana. En esos casos, ese costo del IVA estaría o en los materiales, si fue cosa del IVA, pues de los materiales, o en los indirectos, porque usted no puede, digamos, cobrárselo al Estado a través de sus declaraciones. Usted lo paga como consumidor final y evidentemente usted lo tendrá que sumar en el costo de lo que usted está vendiendo para poder obtener el costo del producto. En ese caso en particular, usted no lo puede separar en la factura, ¿cierto? Pero su precio de venta dice que tiene el IVA, pues no tiene necesidad de decirle que tiene el IVA porque pues hace parte de su negocio como tal, pero en este ingreso aparecerá el ingreso precio completo, ¿cierto? Porque el IVA está dentro del costo. Listo. Espero que haya sido clara en el manejo del IVA. Todo eso va a depender, como les digo, del RUT, del Registro Único Tributario, que eso ya las empresas formalizadas y tienen una responsabilidad. ¿Listo? Muchas gracias por la pregunta, Sup. Listo, entonces, hablamos de otra clasificación súper importante, que es el tema de directos e indirectos. Esto es relevante porque con esto podemos definir cuáles son los márgenes de contribución también del negocio, podemos intuir cuáles son los que están relacionados con el producto, pero también cuáles son costas grandes pues, que hay o fijos dentro de la estructura y los tenemos que asociar como de una manera diferente. Entendemos como un costo directo que se puede rastrear, que lo puedo percibir dentro del producto y hay dos preguntas claves. Existe una asociación entre el recurso y el objeto de costos, es decir, lo que yo voy a costear para analizarlo y se determina fácil y económicamente posible. ¿Listo? Entonces, si ustedes van a revisar, estamos en una empresa que hace diseños de temas de madera, entonces, claro, ¿qué es lo directo? Lo directo, evidentemente, va a ser la madera, hablando de los materiales, puede ser los temas de tela si tiene algunos muebles específicos, algunos elementos o accesorios que necesiten la silla, usted lo percibe, lo ve directamente y eso es lo que considera usted como directo, ¿cierto? Fácilmente costeable, ya tendría que preguntarse si es fácil o no, porque por ejemplo, para pegar la madera necesito algunos pegantes, algunos, pero uno diría, si soy capaz de saber cuánto necesito para específicamente esta mesa, para esta silla, para este closet, para esta biblioteca que me pidieron. Entonces ahí es donde empezamos a decir que no es fácilmente económico medirlo a directo. Entonces lo llevo a un indirecto. Esto de directo e indirecto hace alusión a esto, directo e indirecto. ¿Listo? Entonces quedaría como un indirecto. Pero si nosotros somos una empresa que trabaja con oro, ¿cierto? Hacemos argollas, aretas y demás.
por muy difícil que sea cuantificar y medir el oro, el diamante, la cosita de perla preciosa en algún producto, hay que solucionarlo. ¿Por qué? Porque dentro de ese producto lo más representativo en el costo va a ser esa pizquita de oro, ese gramito de oro. Entonces ahí lo fácil y económicamente posible pierde un poquito su sentido simplemente porque eso es lo relevante en el costo del producto. Entonces, si estamos en una empresa ahora que están trabajando mucho el tema de medicinas naturales y demás, pues todo lo que sea medicinas tiene que tener unos gramajes, tiene que tener unas proporciones, unas mezclas, unas recetas, que así sea no sea económicamente fácil medirle, lo tenemos que medir, porque además de que es representativo en el costo, pues obviamente puede alterar la composición. Entonces, entendiendo esto, ya verán que eso es propio de cada uno de los negocios, qué es directo y qué es indirecto. Puede ser que para ustedes que están montando un negocio de café, porque su familia tiene una finca cafetera y ya ustedes de ese hobby van a pasar a la producción y a la distribución de café, posiblemente habrá cosas del proceso de producción de café que ustedes lo consideren indirecto, porque para ustedes que están arrancando no es económicamente posible saber la proporción del recurso en el objeto de costo, en la libra de café o en la tonelada de café, lo que sea. Pero para una empresa ya más madura, eh, este tema debe estar pues ya solucionado porque ellos sí le invierten mucho a saber la estadística detrás de eso. Entonces, directo e indirecto, súper relevante para poder tener claridad de si en algún momento ustedes llevan a tomar la decisión de eliminar uno de los productos, una de las líneas, ustedes tienen varias referencias de café mezcladas y combinadas con unas cosas y ustedes van a eliminar alguno de esos líneas, ¿cierto? Sepan que los costos que se les van a ir son estos, no los indirectos. Entonces, si vamos al caso de Carolina, un indirecto era la energía, un indirecto era el arrendamiento, un indirecto posiblemente sea la persona que estaba trabajando porque trabajaba para muchas referencias. Entonces, si eliminaba una de las referencias, se van a eliminar los directos, no los indirectos, ¿cierto? El arriendo seguirá siendo igual hasta que ella no tome la decisión, dice, para un espacio más pequeño o para un espacio más grande, y esa es una decisión más amplia, no de eliminación de. Listo. Otra clasificación muy importante, vamos a mirar en el chat, tienen aquí arriendo, muy bien, Adrián, arriendo, servicios públicos serían indirectos, sí. Oscar me pregunta cuándo un emprendimiento, una pequeña empresa puede declarar IVA. Oscar, eso depende de los montos. ¿Quieres ahorita finalizando? Revisamos cuáles son las políticas para el tema de IVA, que son muy, pues digamos que son en la misma estructura que se manejan para declaraciones de personas naturales de impuesto de renta. Tienen unas políticas y ya hacen como el tema de la declaración. En este sentido, tendrás que estar formalizado, ¿cierto? Siempre como emprendimiento posiblemente no, pero una pequeña empresa ya formalizada, con y demás, si tiene, digamos, si cumple con algunos topes, declarar y. Entonces ese es un tema mucho más legal. Ok, entonces chicos, hay otra variable súper importante que son los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos permanecen, digamos que también son muy similares a los indirectos, porque permanecen durante un periodo independiente de lo que yo venda, de lo que yo produzca, de los servicios que presten. En esta gráfica yo creo que queda un poco más claro. El arrendamiento, como lo estaba mencionando el compañero, en ese caso que montamos ahorita que eran 2.500.000, pues es fijo, independiente de que venda
12 millones, 14 millones, 20 millones, es independiente, ese es un costo fijo. Claro, como nosotros hacemos una distribución de estos costos fijos a lo que generamos, puede que si produzco más y vendo más, este costo fijo por unidad sea mucho más barato. Y ahí es donde nosotros trabajamos economías de escala. Costos variables. Los costos variables tienen una relación distinta. El costo variable es unitario es fijo por unidad, pero aumenta a medida que va aumentando las producciones. Entonces, como les decía ahorita, hacemos mesa, ¿cierto? O hacemos silla. Si para hacer una mesa necesito tanto de madera, para hacer dos mesas necesitaría el doble. Igual que si hago camisas o si hago temas de libros, es decir, cada que yo vea un material, muy posiblemente ese material sea directo y sea variable. Si yo hago más cosas, pues voy a necesitar más compra de ese insumo, de esos materiales, y en este sentido esta gráfica va a aumentar. Entonces ustedes ya se llevan costo, gasto, costo variable, costo fijo, costo directo, costo indirecto. ¿Listo? Habrán unos semifijos, semivariables. Por ejemplo, normalmente los servicios públicos tienen ese componente fijo y variable. Por ejemplo, la tasa de aseo normalmente es, para algunas empresas la cobran fija, independiente de, o a veces está ligada al tema del volumen del agua, es decir, uno tendría que empezar a mirar cuál es proporción fija o cuál es proporción variable, y eso se le llaman costos fijos y costos variables. ¿Listo? Un ejemplo sencillo, tenemos una empresa que hace pues como en todo el tema de pintura. Entonces un objeto es la pintura en aerosol, yo necesito saber cuáles son los costos directos, entonces tengo el envase, la tapa, la válvula, etcétera. El costo indirecto es la electricidad, ¿cierto? Los costos fijos para este ejemplo será el salario, el supervisor de línea, y los costos indirectos, el arrendamiento. ¿Listo? Todos estos elementos le permiten a uno tomar decisiones. Y uno de los más importantes motores de decisión se llama costo, volumen, utilidad. Y ya les vamos a hablar entonces del punto de equilibrio, que yo sé que para muchos es importante e interesante entender esto. Ok, entonces, después de entender toda esta estructura, costos fijos, costos variables, gastos y demás, vámonos a entender este modelo. Y este modelo tiene un ejercicio básico que es de ese ingreso, que es costo, ¿cierto? Y que es margen de contribución. El margen de contribución es lo que permite a las empresas cubrir sus costos fijos, generar utilidad y a medida que va vendiendo más, ya, digamos, salir de esos puntos muertos, llamémoslo así, que es el punto de equilibrio. Entonces, esta gráfica que hay acá, ingresos, una producción de estos ingresos se va a ir a cubrir costos variables, este ingreso menos los costos me va a generar un margen de contribución, y este margen de contribución lo que me va a empezar a permitir es a cubrir los costos fijos, que es independiente. Recuerden que este costo fijo es total, no hace parte de pues de la relación de variabilidad de los productos, y empezar a generar utilidad. Entonces, aquí pueden verlo mucho más claro y gráfico. Esta gráfica que hay acá, la azul, creo que la están viendo acá, son los ingresos, ¿cierto? Si vendo cero, pues estaría en un nivel de cero. No voy a tener ingresos. Si vendo 1, voy aumentando. Si vendo 8, voy aumentando. Si vendo 16, voy aumentando. Si vendo 50, voy aumentando. Es decir, cada que usted venda más productos, cada que usted venda más servicios, ¿cierto? Sea lo que sea, usted a medida que va vendiendo más, la idea es que su línea de ingresos crezca, ¿cierto? Puede que no con esta pendiente, porque puede ser que usted, para algunos de descuentos, haga promociones, etcétera, ¿cierto?
Pero el objetivo es que un ingreso, si usted no tiene ventas, no hay ingreso. Y si usted tiene muchas ventas, pues va a tener mucho ingreso, ¿cierto? Esa es la lógica que hay detrás del ingreso. Ahora, los costos. Entonces ya sabemos que en este caso estoy hablando de costos y ahí están costos, pero acuérdense que también son costos y gastos. Los costos que están trazados acá son los costos fijos, ¿cierto? Que son independientes de lo que yo estoy vendiendo en un espacio considerable, ¿cierto? Si yo tengo un local y yo voy a duplicarme de espacio, pues obviamente ahí voy a cambiar mi costo fijo. Ya no pago 3 millones, sino que ya me voy para un local más grande, pero ahí cambia mi estructura de costos fijos. Entonces, hay unos costos fijos y el costo variable tiene el mismo comportamiento del ingreso. Obvio que la pendiente es mucho más bajita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la idea es que yo compro algo, lo proceso, lo transformo y lo vendo más caro. En ese sentido, los costos totales son esta amarilla. Los costos totales son esta amarilla. Arrancan desde los costos fijos. Y esto acabó mucho las empresas en pandemia. En pandemia muchas empresas, muchos emprendimientos tenían sus costos totales, pero vendían y cubrían sus costos fijos y variables. En el momento que cerramos y no podían vender, ellos sí tenían que seguir pagando algunos costos fijos. Entonces, empresas que tuviesen arrendamientos, creo que todos podemos tener algún ejemplo en la cabeza de ello, tenían, tenían cero ventas, pero el arrendamiento seguía ahí vivito. ¿Y por qué? Porque es un costo fijo, no depende de su venta. Posiblemente al proveedor de los materiales, de los insumos, a quien le generaba, le proveía la materia prima, usted dijo, no estoy vendiendo nada, no le compro más. O sea que no era un costo que usted tuviera que asumir. Pero estos fijos sí. Entonces, ¿qué pasa en el punto de equilibrio? En el punto de equilibrio es el momento en el cual usted está cubriendo sus costos con el ingreso que está generando. Por debajo del punto de equilibrio, es decir, de este nivel de ventas, usted está teniendo una zona de pérdida. Mirenla acá, el ingreso está por debajo del costo. Y si usted se va por encima, vende más del punto de equilibrio, su línea de ingresos va a ser superior a sus costos y entrará a una etapa de utilidad operativa. ¿Listo? Entonces el objetivo es pasar de este nivel. ¿Y cómo pasamos de este nivel? Pues calculando cuál va a ser ese punto de equilibrio y calculándolo bien. Si lo calculo solamente con los costos, muy posiblemente tenga pérdida y ya lo vamos a ver. Entonces tiene que calcularlo con costos y gastos, es decir, con todo incluido, porque si no, va a quedar en una de estas zonas. Eso tiene unas fórmulas, punto de equilibrio en unidades es costos fijos y gastos fijos, arriba y abajo precio menos costos variables menos gastos variables, esto es por unidad. Y en pesos, que es para lo que muchas empresas lo utilizan, costos fijos más gastos y uno menos costos variables sobre el precio más gastos variables. Entonces, estas son las fórmulas y vamos a irnos al Excel a tratar de, digamos, entender esto. Espérenme un segundo. Ok. Entonces tenemos un ejercicio sencillo. Todos ven un Excel, ¿cierto? Sí. Listo, Diana, muchas gracias. Entonces, un ejercicio sencillo, este puede ser tan grande como quieran, porque digamos que acá es como para entender la lógica y entender los conceptos desde la forma más simple.
pero esto puede llegar a un nivel igual como una empresa que uno tuviera pues como toda la información, con diferentes productos, con diferentes líneas, grandes, pequeñas. Entonces, dijimos que el punto de equilibrio se formaba con los costos fijos y los gastos de venta unitario y los costos variables unitarios. Entonces tengo un ejemplo muy básico, tengo un precio de venta de 30.000, unos costos variables de 20.000 y unos costos fijos de 5 millones de pesos. Claro, esto puede ser el precio de venta, si soy responsable de IVA, no incluyo el IVA, si no soy responsable del IVA, tendría que ahí sumarlo para poder no perder ese valor. En los costos variables tendría que hacer el ejercicio de cuáles son, qué insumos necesito, en qué proporciones, cuánto es el porcentaje que necesito del empaque, si yo voy a hacer empaque o si estoy en una empresa de servicios, entonces algún souvenir que le esté dando al cliente o la hora que me cobra el freelance para hacerlo. Es decir, estos ya vienen de unos totales, igual que los costos fijos. El tema de servicios públicos, los arrendamientos, todo lo que ustedes han dicho en, en, en la información pues, que hemos trabajado acá y con la lógica que hemos trabajado. Ahora vamos a calcular el punto de equilibrio. Entonces, arriba lo fijo, 5 millones de pesos, y abajo la diferencia. ¿Qué es 30 menos 20? Como les dije ahorita, esto se llama margen de contribución. ¿Y qué es el margen de contribución? Yo tengo un producto que lo cobra 30, mis costos variables son de 20, es decir, me deja 10.000 pesos por unidad, ¿cierto? Eso es el margen. ¿Para qué son esos 10.000 pesos? Para cubrir estos costos fijos y cuando yo cubra esos costos fijos, empezar a generar utilidad. Eso es lo que yo les mostré ahorita del costo, volumen, utilidad. ¿Listo? Entonces, si yo hago el cálculo, por efectos de tiempo, pues por eso traje todo esto calculado, todo esto se les va a mandar con Diana para que tengan todas estas plantillas, estas que son sencillas, pero ya vamos subiendo de nivel porque todavía estamos en un nivel básico, pero necesito que comprendamos toda esta lógica y sensibilización de la cultura, de la información, para poder que esto lo lleven a escalar a un siguiente nivel. Entonces, tengo los 5 millones de pesos dividido los 10.000 y me dice que tengo que vender 500 unidades, lo que quieran, ¿cierto? 500. En plata sería esto por el precio de venta, es decir, tengo que vender 15 millones de pesos. Entonces acá tengo una simulación sencilla. ¿Qué dice la simulación? Bueno, señor, usted tiene un ingreso, ¿cierto? Usted tiene un costo fijo, miren que no cambia, y tiene un costo variable. Ahora, si usted vende en el punto de equilibrio, va a recoger 15 millones de pesos, va a pagar los 5 millones de pesos que tiene de costos fijos y va a pagar a los proveedores a quienes les adeuda 10 millones de pesos porque tiene un costo variable de esos 10 millones de pesos. Es decir, usted quedó en puntas. Recuerden esto, se los voy a señalar acá con un colorcito. Aquí estamos pensando en solamente ¿qué? El costo, ¿cierto? O sea, va a tener una utilidad, eso se llama utilidad bruta, en cero. Si vendo por debajo, 499, miren que estoy perdiendo. Si vendo 400, estoy perdiendo. Si vendo 499, yo sé que no existen los decimales ni nada, pero si yo quisiera poner 999, voy a perder, porque estos no son 500, estos son 499, ¿cierto? Es decir, por debajo de este punto de equilibrio hay una pérdida, como se las mostré en la gráfica anterior. Ahora, si yo empiezo a vender por encima del punto de equilibrio, una unidad más del punto de equilibrio, ya no necesito cubrir esto. O sea que lo que yo les dije que era el margen, es lo que me va a permitir a mí empezar a generar utilidad. Entonces, fíjense, aquí cuánto me dejó de utilidad, 10.000. Y si vendo 5.002, 20.000. Y si vendo 5.003,
30.000. Yo estoy vendiendo una unidad más, 2 unidades más, 3 unidades más, y cada unidad, si yo quisiera mirar, me está dejando 10.000 por unidad, que es el margen de contribución. Si yo vendiera 10.000 unidades, estoy duplicando mi punto de equilibrio, me va a generar 5 millones de pesos, que si lo digo que son por esas 500 unidades de más, cada unidad me está aportando 10.000. Es decir, ahí estamos hablando del costo, volumen, utilidad. ¿Listo? Cada unidad adicional me está generando que al punto de equilibrio cubra el costo fijo y de ahí en adelante empiece a generar utilidad. ¿Listo? Pero recuerden, el mensaje no es pensar solamente en los costos. El mensaje es pensar que tengo que incluir todo. El mensaje es que este negocio tiene gastos fijos por 2 millones de pesos. Es decir, que ya no son 500 unidades, son 700 unidades las que yo tengo que vender. Listo. La formulación es exacta, igualita. Ah, es que fuera de eso, yo no tengo solamente gastos fijos y costos variables, sino que hay un gasto variable porque yo contraté una persona que me hace el tema de ventas y por ello le pago una comisión de ventas, entonces le pago por unidad, entonces, claro, yo tengo un gasto variable unitario. Es decir, que con esta estructura yo tengo que vender no 500 ni 700, sino 778. ¿Listo? Y ya yo empiezo a generar a partir de la 700. Y fíjense acá que el margen de contribución bajó. Claro, ¿y por qué bajó? Porque ya no solamente cubro el costo variable, sino el gasto variable. Perdón. ¿Listo? Y si yo necesito empezar a decir, pero es que no, yo quiero ganarme tanta plata. Claro, porque es que el punto de equilibrio es que usted queda en cero y ustedes no van a crear un negocio para quedarse en cero. Entonces yo necesito, me voy a proyectar y yo quiero ganarme tanta plata y una utilidad deseada de, entonces yo necesito que estos costos fijos más los gastos fijos más la utilidad deseada me revise cuánto es lo que voy a ganar. Utilidad la necesito más alta, ¿cierto? Las ventas la necesito más alta y tengo que vender más unidades. Y obviamente si vendo más unidades, ya la utilidad va a ser de 10 millones de pesos. Fíjense que acá ya no estoy teniendo un punto de equilibrio básico, en cero, punto muerto. No, aquí yo ya estoy haciendo planeación. Yo ya me quiero ganar tanta plata. Pero acuérdense que hay gastos financieros, donde los incluyo y mi punto de equilibrio empieza a crecer, pero si empiezo a ganar también, entonces empiezo a pagarle al Estado, es decir, que se puede ir cambiando el punto de equilibrio y ya mire, empezamos de 500 y ya vamos en 2.500, 596 unidades. ¿Listo? Este mismo ejercicio se puede hacer con varios productos, con varias líneas, es decir, uno lo sencillo o el total del negocio. Ya les voy a mostrar. Por aquí tengo una pregunta. Bueno, Diana, sí, efectivamente les compartimos todo esto. ¿Cómo consulto el precio de venta? Adrián, esa parte del precio de venta, como lo dijimos ahorita, el precio de venta es un elemento muy subjetivo en función del mercado. Usted puede tener su precio de venta relacionado con lo que a usted le cuesta, ¿cierto? ¿Cierto? Usted puede decir, el costo es tanto y yo le pongo un precio de venta basado en una utilidad. Pero realmente el precio de venta, como se los mencioné ahorita, es una percepción del cliente, ¿cierto? Es un tema de oferta y demanda, es un tema de revisión de competencias, de la competencia, es un tema de diferenciación,
es un tema de valoración de su negocio en función de lo que usted ofrece y de los clientes a los que usted está ofreciendo. Entonces hay unas metodologías de pricing que revisan todo eso, pero es una variable que, siendo los costos complejos, les puedo decir que el precio es más complejo porque los costos usted los va sumando, pero el precio usted tiene que tener una inteligencia de mercado para poder colocar. Algunas sugerencias para estimar el porcentaje de utilidad y los porcentajes para el salario. Eh, los porcentajes de utilidad, de acuerdo, Leonardo, en relación igual a lo que te acabo de decir. Recuerda que estamos hablando de costos más utilidad es el precio. Usted tiene el precio y tiene el costo, ahí ya tiene la relación de la utilidad. Listo. Y en relación al porcentaje de salario, esa no me queda clara. Si quieres me la amplías o me la preguntas pues como a viva voz. Y ahí es donde, Leonardo. Sí, sí, mira, pues yo estoy aún como tratando de estimar ese precio de venta, ¿cierto? Y tengo pues algunas referencias de mercado, pero pues tampoco quiero como irme tan alto, pero tampoco quiero de pronto pecar y quedarme tan bajo. Entonces yo digo, venga, ¿qué porcentaje de utilidad le pongo? No sé, un 10, un 12, 15, Ah, 20, ok. 30. Bueno, Pero y usted lo ya mismo. tiene listo, entonces, ¿qué recomendación? Saque usted su punto de equilibrio. Ok. O sea, si va a ser con eso y usted ya tiene el referente de mercado y usted podría vender por encima o por debajo, ¿cuál es la recomendación? Tenga su precio dependiendo de toda su estructura de costos y gastos. Y ahí tiene un precio, lo que le permitirá cubrir todo su esquema de estructura de costos, llamémoslo así. Todos los costos, todos los gastos, gastos financieros, gastos administrativos y generar la utilidad, ¿cierto? ¿De acuerdo con qué? Con una capacidad estimada que usted tiene. Usted tiene una capacidad por mes de tanto. Digamos que esa la tendrán que definir ustedes. Si eso es si es un servicio, usted la podrá tasar en horas, ¿cierto? Pero si es un producto, pues entonces dependiendo de la negociación que tenga con su proveedor o dependiendo de las máquinas, entonces tendrá que mirar la estructura para poder tener un referente de la utilidad en función de su estructura de costo. Pero que esa pueda ser el precio final, yo creo que tiene que contrastarlo con lo demás, ¿cierto? Con lo de mercado, porque si no, le puede pasar como a Carolina que cambió los precios y ya pues no lo aceptaron porque el mercado es donde, el mercado en muchos de los negocios no es sensible a ese producto, puede ser no sensible a ese producto, ahí los economistas hablan de la elasticidad precio-demanda, y entonces usted sale al mercado por precio. Listo, Ok, gracias. listo. Bueno, entonces voy avanzando acá. Esa digamos que es el tema de costos. Ya vamos a empezar. Yo creo que el tema de presupuestos, lo voy a dejar por acá. Tema de presupuestos ya lo abordamos. Digamos que cuando trabajamos todos estos ejercicios de costos y más, estamos abordando un presupuesto. Realmente es hacer un presupuesto. El presupuesto simplemente es una estimación. Nadie ha dicho que un presupuesto sea así se cumple exactamente en la realidad. Pero por el hecho de que sea una estimación no deja de tener el poder de poder guiar su negocio en función de cuál es su estructura de costos, gastos y ya pues si le mete todo el tema de inversiones y demás. Entonces es un mapa de navegación, un presupuesto puede hacerse en una servilleta o puede hacerse en el supersistema y digamos que lo que busca es integrar todas las variables, tener un elemento de detalle, de exactitud, no, de razonabilidad, de programación, de previsión en el periodo, es decir, tiene muchas variables que a usted como emprendedor, como gerente de un negocio, le permiten orientar lo que usted está deseando con su negocio y cómo se le está moviendo y generar alertas, que es lo que genera un presupuesto. ¿Listo? Por eso es que dicen que el presupuesto no actúa solo y por eso es que hay que darle movilidad a eso. ¿Cómo se construye un presupuesto? Ya, digamos que en términos prácticos, nosotros pudimos, con este ejercicios que hemos trabajado hasta acá,
construir pues como un presupuesto en temas de, necesitamos saber el precio de venta, cuánto voy a ganar, todas las variables son críticas y son difíciles. Ahorita Leonardo nos decía qué precio le va a poner, no es que no es fácil, ¿cierto? Incluso en ese sentido es mucho más fácil calcular los costos de producción, los materiales, la mano de obra, los gastos indirectos, los consumos de materiales, el manejo de los gastos de venta, el presupuesto de administración, ¿cierto? Hasta esto es más fácil porque son como cosas más tangibles. Pero una vez usted ya está rodando, usted ya sabe más o menos cuáles son los precios que acepta el negocio y el presupuesto de operaciones es el que permite estructurar el estado de resultados del cual estamos hablando nosotros. Ingresos versus gastos. Y claro, ya una fase mucho más madura van a poder presupuestar activos, pasivos y pues, generar la presupuestación completa que hace una empresa de todos sus estados financieros. ¿Listo? Entonces, si bien puede ser que nosotros apenas estamos tocando el presupuesto en estos minuticos que estamos en esta conversación, todo lo que hemos hablado de aquí para atrás impacta el presupuesto. Y miren que es una de las partes más graves. El presupuesto de ventas es el más importante porque genera de ahí para, digamos, es el que dispara, digamos, cuánto voy a producir, ¿cierto? A quién le va a comprar, cuánto voy a comprar y demás. Pero todos los presupuestos de operación y demás son relevantes y lo hemos conversado durante estos minutos que trabajamos acá. No quiero irme entonces, esto todo les va a quedar sin mostrarles dos herramientas. Listo. La primera es esta. Nosotros en nuestra institución trabajamos mucho el enfoque emprendedor y hay una que les podríamos recomendar que son la guía de archivo Emprende Pymes. Estas guías, ya se las voy a mostrar, tiene muchas plantillas para temas de emprendedores, ¿cierto? Son gratis, ¿cierto? Son gratis, las pueden usar de manera libre y les pueden servir. Para efectos de presupuesto hay una sencillita muy interesante, esta. Entonces, esta es la de presupuestos, muy sencillita para quienes apenas están arrancando en este proceso y quieren hacer una presupuestación. Aquí colocarían las categorías, lo que nosotros hemos hablado acá, el tema de costos, gastos por sus nombres y no sé qué. Lo importante es que sean claros para ustedes. Aquí está el presupuesto y aquí está la ejecución, ¿cierto? Lo pueden hacer por mes y les genera unos alertas, ¿cierto? En este tema es súper importante el seguimiento, la medición. Entonces, si esto está por debajo, o sea, si se está cumpliendo por debajo, si esto fuese ingresos, pues estaríamos con manito hacia abajo, ¿cierto? Si fuera costos, antes estaríamos ahorrando, ya ustedes la revisan en función de lo que estén revisando. Y si está por encima, pues estaría acá y miren que si yo modifico, el presupuesto fue 600 y aquí fue... No estamos viendo la proyección. No, el Excel no me está mostrando. El Excel no. Ya, acá. Ya cargó el Excel. Ahora sí, gracias. Ay, muchas gracias. Entonces, fíjense que esto acá, como les decía, pues es muy sencilla para quienes están arrancando. 600 sería el presupuesto, 300 sería la ejecución por decir algo, y fíjense que pues me está diciendo que estoy por debajo y me saca un área. Pero entonces acá, si digo que es 700, se cambia y acá inmediatamente pues como cambia. Es muy sencilla, es muy sencilla. Acá tiene, digamos, los símbolos o las leyendas, en que es, si está por debajo sale manito hacia abajo, si está por debajo pero no está tan grave, manito cruzada, si está en el punto cero, que se cumplió el presupuesto, entonces está ok y así sucesivamente. Listo, este es un básico. Pero también queremos entonces dejarles una plantilla más completa, mucho más completa para quienes quieran, digamos, hacer una valoración completa de su proyecto. Esto la venimos trabajando hace mucho tiempo
en Ceipa. Me confirman, porfa, que estén validando, que estén viendo en pantalla un modelo de proyecciones Sí financieras. sí se ve. Listo, perfecto, muchas gracias. Este modelo de proyecciones financieras le permitirá a usted hacer todo el ejercicio de proyecciones para un negocio desde cero, ¿cierto? Incluso esta versión la tenemos en Excel, pero esperamos finalizando este año ya tenerla en web. Tenemos ya muchos adelantos, va a ser mucho más dinámica y demás. Pero entonces aquí, ¿qué hay? Claro, cuando nosotros hacemos presupuesto, cuando hacemos proyecciones, necesitamos analizar el entorno, necesitamos definir cuáles son los productos, necesitamos definir cómo van a crecer esos productos. Aquí nos están preguntando, y muy importante la pregunta que nos hizo ahorita la compañera, porque depende cómo va a ser el IVA, ¿cierto? Precios sin IVA, porque el ingreso es sin IVA. Muy bien, ¿cuánto le vamos a invertir a estrategias de posicionamiento, de fijación, de producción? También el plan operativo, cuántos son los costos variables para cada producto, en el tema de cuáles son los otros gastos que tenemos. Entonces yo puedo colocar acá que tengo un operario, y pues todo esto les estoy mostrando, es como la parte inicial de instrucciones. Entonces, obviamente estoy colocando 100, pero pues 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 5.000.000, 10.000.000, todo lo que podemos colocar de gastos administrativos. Hace unas proyecciones en temas de propiedad, planta y equipo, es decir, necesito muebles, equipos, vehículos, terrenos, todo lo que nosotros necesitamos para nuestro negocio, temas de empleados administrativos y preguntas sobre temas de planeación financiera. Entonces, cuánto va a ser disponible, cuál va a ser la inversión inicial, cuáles son los días de cartera o los días de inventario, es decir, cómo va a ser su modelo de negocios en función de si es negocio de pago a crédito, de pago a contado, si va a manejar estos de inventarios, es decir, es supremamente completa. ¿Para qué? Para que finalmente todas estas otras temas de modelo, él le va a calcular los ingresos por producto con sus respectivos índices y gráficas, los egresos. Fíjense acá que ya tengo ya unos egresos de arrendamiento, mire el operario que lo coloqué acá, los gastos, los planes de amortizaciones si tengo préstamos, los planes de inversiones, y finalmente nos presenta, todas estas hojitas son automáticas, los conceptos del estado de resultados, ingresos, costos, gastos, ya de manera simple, ¿cierto? Como un estado de resultados de una compañía, el estado de la situación financiera, ¿cierto? El estado de la situación financiera, el flujo de efectivo y el punto de equilibrio, lo que habíamos hablado ahora. ¿Cuánto necesito vender en promedio para poder tener una utilidad? Y ya unos temas mucho más avanzados, pues en temas de madurez financiera, que es el UA y los indicadores pues, financieros, de rentabilidad, de endeudamiento, de generación de valor y demás. Entonces, todo esto también va a quedar disponible por si alguien pues, le quiere cacharrear pues, como al asunto y tener ya desde todos estos conceptos que vimos, llevarlo a ese nivel más avanzado. Ok, para que tengamos en cuenta, a veces se fallan en qué, y esto es un estudio que se hizo de la importancia de la planeación financiera en todos los temas de planes de negocio. Fallamos a veces en la proyección de ingresos elevados, en el tema de presupuesto de capital, es decir, a veces se presupuesta una propiedad, unas maquinarias, pero se olvida que eso se deteriora. ¿Listo? Que se distribuyen las utilidades del estado de resultados, pero a veces esa plata la necesitamos es para seguir dándole movilidad al negocio. Entonces nos vamos, digamos, descapitalizando. Que vendemos o hacemos presupuestos, porque este es el caso de presupuestos y planeación, de ventas superiores a la capacidad del negocio. Si usted va a vender más de su capacidad, pues tendrá que conseguir muchos más recursos para poder cumplir con esa capacidad. Que a veces se dan pérdidas iniciales, si está en una empresa constituida, tienen unas normas y esas normas aplican para disolución del negocio.
que hay unas estimaciones de los costos que no son adecuadas, o sea, deficiencias. Entonces, estas son fallas que se pueden tener en el tema de elaboración de todo este tema de presupuestos o proyecciones. Es exactamente el mismo ejercicio, un presupuesto es anual, una proyección es a varios años, pero busca los mismos propósitos, tener un marco de referencia para poder ir a hacerle seguimiento al actuar del negocio. Y ya para finalizar, como algunas recomendaciones prácticas para ustedes. Entonces, claro, lo más importante es diferenciar los recursos personales del negocio, específicamente el tema de los ingresos y los costos, llevarlos de una manera separada, si fuera por cuentas bancarias separadas, excelente, o al menos que ustedes tengan un Excel o algo que ustedes lleven eso separado y no se les convierta en una combinación. Obviamente, lo que les acabo de trabajar, todo el tema de entender cuál es el costo del producto y saber que el costo no es solamente costo, sino el gasto. No poner pues como el precio al ojo, sino tener pues como un precio de referencia de acuerdo con sus estructuras. Recomendaciones no a tener el presupuesto mensual para ustedes pues como ir monitoreando los cumplimientos, identificar esos costos ocultos, esos costos fantasmas, esos costos hormigas. Cuando usted lleva el registro de cada detalle, usted puede identificar cosas que sumados de manera individual puede que no pesen, pero sumados en un mes, sumados en un semestre, pueden ser representativos y hacen parte del ejercicio de optimización. Obviamente, la invitación a calcular sus puntos de equilibrio y no un punto de equilibrio que los deje en cero, sino unos puntos de equilibrio con algún ejercicio de utilidad. Revisar muy bien el tema de costo-valor para que ese precio no lo saque del mercado. Excel sería una herramienta simple para ustedes, volverse muy aliado del Excel para todo este tema de cálculos, números, y si pueden invertir en una aplicación un poco más sofisticada, pues maravilloso, pero si no, Excel es, digamos, la más importante, o una que les permita a ustedes cuantificar los costos, gastos y todo lo que el negocio les está dando en temas de recursos. Un kit de preguntas: qué productos o servicios fueron rentables, dónde hubo sobrecostos, qué clientes me están dejando más utilidad, qué puedo mejorar en los próximos meses, y entender que vender más no siempre es ganar. Este es un tema también súper interesante de trabajar, y esto tiene que ver con los márgenes de contribución y lo que implica los costos directos asociados a un producto o a un servicio, que a veces crecer no es la solución. Esto nos daría como para otro tema. Entonces, bueno, creo que acá cumpliendo con el tiempo, con los propósitos de este ejercicio que nos trazamos con FEISA, creo que ya pues les dejo mis datos: Diana Cristina Bedoya, mi número, mi correo. Con Diana cualquier inquietud, a Diana le voy a facilitar toda esta información a través de los coordinadores en CEIPA para que ustedes puedan hacer uso de todas estas herramientas y revisar los contenidos que trabajamos acá y que les haya sido pues de provecho. No sé si tienen algunas preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos a todos su permanencia durante este espacio. Esperamos que puedan aplicar lo aprendido y usar estas herramientas en beneficio de su negocio. Gracias, Diana, por compartirnos estas herramientas adicionales, y a CEIPA por su apoyo. Claro, por acá, Diana, no sé, yo creo que Ay, Eh, cuéntanos qué no, preguntas hay. solamente una pregunta de Rubén que dice, ¿qué RP existe en el mercado para negocios de tamaño pequeño? Realmente, digamos que todo esto se logra desde un sistema de información contable. O sea, el registro de toda esta información es súper importante. Entonces, en el mercado, pues hay mucho software de temas contables que podrían ustedes explorar, que son en la nube, que son económicos. Entonces, si ustedes quisieran, digamos, empezar a llevar el registro y el control, pasar del Excel a un software, les recomiendo pues un
software contable, pues no me comprometo con ninguno, aunque en Seipa manejamos muchos y son súper buenos todos, pero ya cada uno sabe cómo es la mejor forma de tener estos datos en la contabilidad. La contabilidad se vuelve, digamos, el ejercicio de excusa para que un empresario tenga todos los datos de ingresos, costos, inversiones, gastos financieros, todo está ahí para poder hacer esto y mucho más. ¿Listo? Bueno, yo creo que no tengo más Bueno, no siendo preguntas. más, aquí nos Muchísimas despedimos. gracias. Bueno, Chao, gracias a gracias. ustedes. Feliz Hasta Feliz noche, noche. luego. Ana. Chao, Gracias. chao.